en Cristo, encantada de saludarles por este medio. Quiero compartir con ustedes una porción que se encuentra en el libro Ministerio de Curación en la página 174. Eso en atención a los momentos difíciles que estamos viviendo y por lo cual debemos poner nuestra fe y nuestra esperanza por completo en nuestro Señor Jesucristo. El pasaje dice: Cristo es hoy el mismo médico compasivo que era cuando desempeñaba su ministerio terrenal. En Él hay bálsamo curativo para toda enfermedad, poder restaurador para toda dolencia. Sus discípulos de hoy deben rogar por los enfermos con tanto empeño como lo hicieron los discípulos de antaño, y se realizarán curaciones, pues la oración de fe sanará al enfermo. Como les dije, esto se encuentra en la página 174 del Ministerio de Curación. Mis amados hermanos, es el momento de poner nuestra fe por completo en nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos difíciles debemos confiar plenamente en Él, que Él nos protegerá en todo momento. Ahora quiero invitarles a que sigan disfrutando del alimento espiritual que sigue a continuación. Que Dios les bendiga. Mi Dios me ama, Él me ha salvado. Mi Dios me ama, Él me ama a mí. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Cautivo estuve en el pecado, cautivo estuve sin Salvador. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Envió a Cristo para librarme, envió a Cristo y me libró. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Me ha invitado por su palabra, me ha invitado con tierno amor. Y lo repito,
Queridos hermanos, les saludamos y nuestro deseo es que se encuentren bien. En este momento quiero que inclinen su rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque tú nos has llevado con bien hasta este momento. Te pido que las palabras del predicador no sean palabras de él, sino tuyas. Te pido que su palabra llegue a cada corazón del que lo está escuchando y le sirva para bien. En nombre de Jesús, amén. Hoy les voy a interpretar el himno Como el cielo, para honra y gloria del Señor. Muy buenas tardes, amigos, una vez más a los que se están conectando. Gracias por estar allí con nosotros y permitirnos llegar a sus hogares a través de estas redes sociales. Vayan al libro de Apocalipsis, por favor, el último libro de la Biblia. Yo quiero que estén mirando en su teléfono y también quiero que puedan estar buscando en sus Biblias. Por favor, yo quiero que podamos todos conectarnos de la mejor manera para poder entender mejor esta enseñanza del libro del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, hermanos, comienza con la revelación de Jesucristo. No es la revelación de Pedro, de Juan o de ningún otro hombre. Es la revelación de Jesús mismo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Ya estudiamos en el tema anterior de que cuando Juan está en la isla de Patmos, él escuchó una voz muy conocida para él. Y él se volvió para ver quién era esa voz. Y de repente se le mostró esa visión especial de Jesús con las vestiduras sacerdotales. Y él aparece allí en medio de 7 candeleros de oro. Esos 7 candeleros representan las 7 iglesias. Y él caminando en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, porque esa fue la promesa que él dio, que él estaría con su pueblo hasta el fin del tiempo. Yo no sé qué prueba estés pasando, mi amigo.
Yo no sé qué necesidad hay en tu vida en esta hora, pero hay uno que está a tu lado y que está a mi lado. Es Cristo Jesús. Eso es lo que me encanta estudiar del libro del Apocalipsis, ese quinto evangelio. Hermanos queridos, yo le doy gloria a Dios porque ya de hace un tiempo atrás, el Señor a través del Espíritu Santo me ha guiado en el estudio del Apocalipsis de una manera especial para encontrarme en una relación personal con Jesús. Trátalo, amigo. Trata el libro de Apocalipsis, ya que es un libro revelado, no está sellado. Es un libro de visiones de Jesús, del que venció en la cruz del Calvario, del que venció en la tumba y el que está hoy intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Y allí Juan lo ve. Eso reanimó la fe de Juan. Juan estaba preso en Patmos por causa de la palabra de Dios. Y no solo Juan estaba pasando persecución, muchos de los cristianos en el siglo I estaban pasando pruebas, estaban pasando aflicciones. Y a esa iglesia que estaba pasando pruebas, que estaba pasando aflicciones, a ese pueblo es que Dios dirige el libro del Apocalipsis. Hermanos, todo libro tiene un autor, tiene una fecha, y tiene un propósito, tiene a quién va dirigido, a quiénes son los oyentes. Y las personas a las cuales el Señor está trayendo esta revelación de Jesucristo es aquellos cristianos que estaban pasando persecuciones, como lo vamos a ver en esta hora. Hermanos queridos, a ese pueblo, el libro de Apocalipsis era un mensaje de fortalecer la fe, de ayudarlos a seguir confiando de que lo que Jesús prometió lo estaba cumpliendo. Por eso dice Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que era, el que es y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. Allí, en esa salutación, está la Trinidad. Es la Trinidad misma que venía a fortalecer la fe de los primeros cristianos. Y también es la Trinidad que llega a fortalecer tu fe y tu corazón en esta hora, mi hermano, mi amigo. Y luego entonces en el versículo 7 dice Juan, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hermanos queridos, Juan quería reavivar esa fe de los hermanos. ¿Sabe cuál era el saludo de los primeros cristianos? Maranata, Cristo viene. Ese era el saludo, Maranata. Y Maranata significa Cristo viene. Y aquí Juan le reafirma a ellos, mira, Él viene con las nubes, Él va a venir y todo ojo le verá. Y luego sigue hablando Juan, mira, Jesús se le aparece a él en la isla de Patmos en el versículo 11 y le dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Un libro. No son 7 cartas separadas. No. Es un pergamino, un rollo. Y en ese rollo estaba escrito el mensaje a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira. Y ese libro o ese rollo se debería llevarlo un mensajero e ir por todas las 7 iglesias y leer los 7 mensajes a las 7 iglesias. Y luego dice, para reafirmar la fe de los hermanos, Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, Juan, no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y la omega. Y el versículo 18 dice, y el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Oh, mis hermanos, qué lindo. Aquí el Señor Jesús reafirma la fe de Juan y de los primeros creyentes, de aquella iglesia apostólica. Él dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Y hermanos queridos, Jesús está afirmando aquí que el que tiene las llaves tiene el control. Y Jesús está diciendo, yo tengo esas llaves del sepulcro y de la muerte, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, eso reafirmó la fe de los creyentes. Y entonces vienen las 7 iglesias. Ayer estudiamos la primera iglesia, recordando que es Jesús el que se está revelando a cada una de estas iglesias.
Las iglesias estaban en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Allí vemos a Éfeso, Esmirna, va en un recorrido hacia el norte. Llegamos a Pérgamo, que es la que está más arriba. Luego viene descendiendo Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Era el recorrido que hacía un mensajero yendo y leyendo estas cartas. Dijimos que la iglesia de Éfeso es la iglesia pura. La iglesia apostólica que va del año 31 después de Cristo, desde su crucifixión, hasta el año 100 con la muerte de Juan. A esta iglesia, Dios le habla de una manera tan especial. Le dice que era la iglesia que predicaba, que trabajaba arduamente por amor de su nombre, que no desmayaba, pero que tristemente al fin de ese periodo, cerca del año 100, dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A esa iglesia que quizás por el trabajo, por las persecuciones que ya estaban viniendo sobre ellos, algunos empezaron a perder el primer amor. El primer amor hacia Dios y el primer amor hacia el prójimo también. Hermanos queridos, eso también nos habla hoy a nosotros. Yo no sé en qué situación te encuentres en esta hora. Yo no sé cómo está tu fe, si te encuentras reafirmado, sirviendo a Dios, amándole, aún en medio de esta pandemia. Aún en medio de estas situaciones, Dios quiere una vez más reafirmar ese primer amor en tu vida. Hermanos, es lindo en estos tiempos estar sirviendo a Dios a través de la predicación, a través de las redes sociales, o estar yendo a cantar con los hermanos o a estudiar la palabra, a orar con los hermanos desde los autos. Hay varias maneras, hermanos. O estar yendo en servicio a la comunidad a través de alimentos. Hay varias maneras en las cuales podemos estar reavivados en ese primer amor. Y entonces hay una promesa. A la primera iglesia le da una promesa: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos queridos, Jesús es el que se presenta a cada iglesia. Y él dice: yo conozco tus obras. Y luego le da la promesa. En este caso, encontramos una promesa. Pero ya vamos a ver la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Las promesas van en aumento. Y entonces ahora vamos a ver en esta ocasión el versículo 7. Yo quiero que miren el versículo 7, 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre en la amonestación, en el llamado final, aquí Juan escribe: este mensaje es para ser leído en las iglesias. Quizás no todos en Éfeso estaban perdiendo el primer amor. Quizás en Pérgamo sí estaban perdiendo el primer amor. Quizás en la Odisea también. Y lo mismo que en la Odisea, quizás no todos estaban tibios. Quizás en Éfeso habían algunos tibios, o en Pérgamo o en Tiatira. Así que estos mensajes servían para reafirmar la fe de todos los hermanos en las diferentes iglesias. Ahora llegamos al versículo 8. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel, al mensajero de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Cristo Jesús es el que trae el mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna estaba a 35 millas al norte de Éfeso, 250,000 habitantes. Esmirna viene del nombre de una goma olorosa para embalsamar a muertos. De allí toma su nombre, Esmirna. Esto es lo que queda hoy de Esmirna. Se le llama el puerto de Izmir. Esmirna era una ciudad muy hermosa. Se le llamó el ornamento de Asia. En Esmirna habían algunos escritores como Homero, el autor de la Ilíada. También vivió Policarpo de Esmirna, que fue un cristiano fiel, que cuando empezaron las persecuciones de los romanos contra los cristianos, en Esmirna empezaron a construir, como en las otras ciudades, estatuas a los emperadores. Y le llamaban el Curios, el Señor. Y que era una orden que había de parte del emperador, que tenían que postrarse cuando pasaban cerca de esa estatua. Policarpo de Esmirna no lo hizo. Y le preguntaron: si no lo haces, vas a ir preso.
Y Policarpo dijo, por 85 años el Señor me ha sido fiel. ¿Cómo es posible que yo lo niegue en estos últimos años de mi vida? Así que tristemente Policarpo de Esmirna murió yendo al circo romano. Hermanos queridos, Esmirna fue una ciudad importante allí en Asia Menor. Se le conoce en la historia como la iglesia perseguida. Ahora vamos a ver el simbolismo, la aplicación en el momento de la historia. Es la iglesia perseguida que va del año 100 después de Cristo con la muerte de Juan hasta el año 313 cuando se da el edicto de tolerancia de Milán. En este periodo es caracterizado por las cruentas persecuciones que fueron sometidos los cristianos. Allí nos habla de 10 grandes persecuciones. El año 64, Nerón. Año 95, Domiciano, que dio la orden que Juan fuera enviado a la isla de Patmos. 107, Trajano. 165, Marco Aurelio. 202, Septimio Severo. 235, Maximiano. 249, Decio. 257, Valeriano. 275, Aureliano. Y 303, Diocleciano. Lo que hemos estudiado historia, sabemos que estos emperadores fueron crueles, perseguidores de los cristianos, y que tristemente por el poder hicieron mucho daño a la gente de bien. Ahora, en Apocalipsis capítulo 2, verso 10 dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tendréis tribulación por 10 días. Bajo el gobierno de Diocleciano se produjo la más feroz de las persecuciones contra los cristianos, desde el año 303 al 313. Esos son los 10 días. Día por año te lo he dado. Así que 10 días simbólicamente representan 10 años. Los cristianos fueron perseguidos muy cruelmente entre el 303 al 313. Aunque Diocleciano murió en el año 305, las persecuciones continuaron hasta que se firmó el edicto de tolerancia de Milán entre Constantino y Licinio. Esas persecuciones eran crueles. Tertuliano nos cuenta que los cristianos eran llevados no solo, sino como familias al circo romano. Pero Tertuliano, el escritor romano, nos dice que la sangre de los cristianos era como semilla. 3 morían, 5 aceptaban a Jesús. 5 morían, 10 aceptaban el mensaje de salvación de Jesús. Más se multiplicaba la familia cristiana. Pero aquí hay 2 promesas. Para Éfeso había una promesa, que si éramos fieles comeríamos del árbol de la vida, pero aquí hay 2 promesas, como para Pérgamo hay 3 promesas, para Tiatira hay 4 promesas. Qué lindo, hermano. Mira, aquí hay 2 promesas. Dice la promesa del versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de victoria. La corona, Estéfanos, esa corona especial que tú y yo tendremos cuando lleguemos al cielo. Pero no durará en nuestras sienes mucho, porque enseguida las tomaremos y las colocaremos a los pies de Cristo Jesús. Y luego dice, nos dará la corona de la vida y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. Ahora llegamos a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Miren conmigo allí, por favor, al versículo 12. Apocalipsis 2:12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La espada aguda es lo que encontramos en Apocalipsis 1. Usted sabe que cuando leímos ayer, en cuanto a Apocalipsis 1, la descripción de Cristo Jesús cuando la presenta Juan, esa descripción es la que vamos a encontrar en cada una de las iglesias. Hermano, estoy haciéndolo un poco rápido porque quiero terminar las iglesias hoy para mañana poder estudiar los sellos. Estoy resumiendo, hermanos. Dice acá, yo conozco tus obras, donde moras y donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea que aquí ya está habiendo en esa ciudad de Pérgamo, tristemente, un compromiso de la fe. Pérgamo.
Pérgamo significa elevación, orgullo, autosuficiencia. Capital de Asia Menor por 400 años, biblioteca con 200,000 libros. ¿Saben, hermanos, cómo ellos hicieron a esa gran biblioteca? La biblioteca más grande en tiempo antiguo era la biblioteca de Alejandría. ¿Por qué? Porque ellos tenían el papiro de Egipto. Y la gente de Pérgamo enviaba a traer pergamino papiro de Egipto. Pero un día los egipcios dijeron, no más papiro porque se van a pasar sobre Alejandría. Pero ¿sabe qué hicieron las personas en Pérgamo? Inventaron el papel pergamino. Papel pergamino viene de la ciudad de Pérgamo. Y entonces se hicieron a una gran biblioteca de 200,000 libros, arrogantes, ¿sí? Y muchos dioses paganos habían allí, famosa por la lana de oveja negra. Aquí está una de las excavaciones que se encontraron, es este lugar donde se celebraban culto 24 horas al día. Allí estaba el gran dios Esculapio, dios de la medicina y de la sanidad. Uno de los primeros doctores de los cuales se conoce en la historia es Galén. Galén estaba ubicado allí en Pérgamo. Tenían el dios de la medicina, Esculapio. Y usted ve una serpiente enrollada en ese árbol, en ese palo. Hermanos queridos, eso se toma también para la medicina del día de hoy. Si usted ve el símbolo de la medicina, es lo mismo con una serpiente enrollada. ¿Y cómo se le dice a los doctores? Bueno, yo recuerdo en mis países que le decían galenos, por Galén, desde allá, desde Pérgamo. Ahora, el dios Zeus era el dios máximo para ellos. Allí, 300 pies de altura, templo de 4 pisos, sacrificio las 24 horas del día. No era fácil para los cristianos en la ciudad de Pérgamo mantenerse fiel. Por eso dice allí, donde está el trono de Satanás, porque Zeus era considerado, así como Diana en los Efesios, Zeus era considerado el máximo dios para esa parte de Asia Menor y especialmente en Pérgamo. Pero dice, pero retienes mi nombre y no has negado ¿qué? Mi fe. Ellos batallaban por mantenerse firmes, batallaban por buscar los caminos de Dios y tristemente allí estaban lo que enseñaban las doctrinas de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tristemente, allí fornicación es una relación ilícita. Y allí ya empiezan a verse relaciones ilícitas entre algunos cristianos que abandonan al Dios verdadero por irse tras los dioses de este mundo. Tristemente, allí la iglesia se va comprometiendo con las cosas de este mundo. Y esta iglesia, en la historia, tiene su cumplimiento desde el año 313 con el edicto de tolerancia de Milán hasta el año 538, cuando empieza a surgir el obispo en Roma. Recuerden que después que los apóstoles mueren, se nombran ancianos o líderes en las iglesias que se les llamaban obispos. Y el obispo de Roma empezó a tomar ¿qué? Más poder que los otros obispos. Y en el año 311, el emperador Constantino aparentemente se convierte al cristianismo, lo que favorece el fin de la intolerancia religiosa, cuando en el año 313 firma el edicto de tolerancia de Milán. Ahora, dice nosotros, los augustos, Constantino y Licinio, hemos juzgado dar a los cristianos lo mismo que a todos los demás, la libre facultad de profesar la religión que cada uno quisiera. Hemos creído que a nadie absolutamente debíamos negar la facultad de seguir las creencias de los cristianos o aquella de la religión que les pareciera más conveniente para sí, en honor de la cual concedemos la libertad religiosa. Tristemente, con esta aparente libertad religiosa, empezaron a entrar muchas cosas dentro de la iglesia cristiana. En este periodo de paz aparente para la iglesia cristiana es que se introducen los cambios de las verdades esenciales de las escrituras y Satanás, sin poder destruirlas desde afuera, se introduce ahora dentro de la iglesia. Satanás no pudo, hermanos. Cuando más perseguía a los cristianos, más aumentaban los cristianos. La sangre de los cristianos era semilla, pero tristemente, Satanás, siendo astuto ahora, a través
de las leyes de los gobernantes romanos, empieza a dar supuestamente una libertad. Y las personas vienen y traen todas sus creencias o sus costumbres y se empiezan a introducir en la iglesia. ¿Qué cambios? ¿Qué cosas se empiezan a introducir dentro de la iglesia cristiana? Que la salvación, que era por medio solamente por Jesús, ahora es reemplazada por algunos requerimientos de la iglesia. Mi amigo, la Biblia es clara. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Pero allí ya entran otros requerimientos para la salvación, otras maneras para la salvación. Ahora, Éxodo capítulo 20, ahí encontramos los 10 mandamientos, los vamos a estudiar más adelante en esta semana. En esos 10 mandamientos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, el primero. El segundo: no te vas a hacer ninguna imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto. Eso fue cambiado durante ese periodo de Constantino. En el venerable día del sol, que todos los magistrados y el pueblo en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. Ese es el edicto que dio Constantino en el año 321 después de Cristo. Mi amigo, yo le animo, si usted va a Google y coloca allí Constantino el Grande, y cuando usted va a leer la historia de Constantino el Grande, va a encontrar que fue el que cambió el día de adoración, cambió el sábado por el domingo. Sí, hermanos, esas son las cosas que se empezaron a introducir tristemente dentro de la iglesia. Ahora llegamos a la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. Tiatira, 35 millas ahora al sureste de Pérgamo. Recuerde, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y ahora empezamos a descender. Y cuando viene descendiendo, la primera iglesia que encuentra descendiendo es Tiatira. Una iglesia, es una ciudad pequeña, 35 millas al sureste de Pérgamo. Era una iglesia, una ciudad de refugio, una ciudad que habían varios gremios y el dios era Apolo y fabricantes de telas. Hermanos, ¿se acuerdan en Hechos 16 cuando Pablo estaba predicando en Filipo? Y estando en Filipo se encontraron con Lidia, que era vendedora de telas de púrpura de Tiatira. Ella había venido de Tiatira a hacer su negocio a Filipo. Y allí en Filipo conoció el mensaje, aceptó a Jesús, ella y su familia. Y ahora ella se convierte en la primera misionera y se va a Tiatira. Y en la ciudad de Tiatira, cuentan los historiadores que ella fue una de las que ayudaron para fundar la iglesia cristiana en Tiatira. Pero esa iglesia batallaba. ¿Por qué? Porque allí habían gremios, como uniones, podríamos decir hoy, y cuando hacían sus reuniones de los gremios, ellos tenían como un dios, ¿sí? Como la diosa del cobre, el dios del carbón, o el patrono del pueblo, esa es la palabra. Y entonces el gran Apolo era el dios de toda esa región, pero en los gremios tenían sus patronos en cada pueblo, y no les era fácil para ellos mantenerse fieles. Y entonces, por eso, esa iglesia tenía que batallar mucho para mantenerse fiel. Ahora, esa iglesia representa en la historia a el periodo del año 538 después de Cristo, con el poder del obispo de Roma, hasta el año 1517, cuando se colocan las 95 tesis en el Palacio de Gutenberg en Alemania. En la iglesia se empieza a unir ahora con el Estado desde el año 538, cuando Justiniano declara que el obispo romano es obispo de obispos, sentador de doctrinas y perseguidor de herejes. Allí, en el 476, la Roma imperial cae. Ya los pueblos bárbaros están tomando el poder sobre Roma. Y entonces deja el trono, la autoridad, al líder religioso. Y el líder religioso, ese obispo de Roma, empieza ahora a sentar sus propias doctrinas y a perseguir a los que no pensaban como ellos. Aquel que le encontraban una Biblia era encarcelado.
Aquellos que adoraban a Dios y a Jesucristo como su Salvador también eran perseguidos, pero hubo un grupo, hermanos, que Dios le preservó su vida y se le llaman los valdenses, el Israel de los Alpes. Si ustedes leen un poco más de los valdenses, es lindo estudiar la historia de ellos. Ellos huyeron hacia las montañas, hacia el norte de Italia, en los Alpes. Ellos eran creyentes fieles de la Biblia. Y una bella escondida en las montañas de los valdenses. Ellos tenían escritos o porciones de los apóstoles. Ellos memorizaban, hermanos, los escritos bíblicos. Pero cuando ellos bajaban a las ciudades para llevar sus mercados, sus cosas, y los encontraban, eran apresados. Hermanos, algunas veces los maltrataban porque les encontraban manuscritos, les encontraban partes de la palabra de Dios en medio de sus granos, y entonces los llevaban presos. Eran maltratados por predicar de Cristo Jesús. Hermanos, eran puestos a la hoguera. Esos tiempos fueron difíciles por las persecuciones que sufrían los hijos de Dios. Y ustedes quizás hayan escuchado del santo oficio de la Inquisición. Eso fue todo eso en el periodo de la iglesia de Tiatira. Llegamos a la iglesia de Sardis. Sardis, lo que queda. Culto a Cibeles, madre de los dioses. Carrera de obstáculos donde terminaban con orgías. Hermanos, Sardis era una iglesia que estaba sobre una roca. Era esa iglesia que allá se sentía muy segura. Esa iglesia que esa ciudad que parecía que nadie la podía tomar. Pero por un descuido de la guardia, los guardias se descuidaban. 2 veces fue tomada, conquistada y derrotada. Sardis es lo que queda. Ellos fueron grandes en el pasado, pero para el tiempo en que Juan les está escribiendo ya era una ciudad muy pequeña. Y espiritualmente, para la iglesia que estaba pasando persecución, que estaba pasando pruebas, que una reforma estaba comenzando, Dios sabe que tenía un remanente, que un pueblo quedaba, que podría ser el fiel a él. Y esto se le llama la iglesia reformada. En la historia va desde el año 1517, cuando Martín Lutero colocó las 95 tesis allí en la puerta del Palacio de Gutenberg en Alemania, y entonces llegamos hasta el año 1798, cuando el obispo o líder de Roma es llevado preso por el general Berthier. Este periodo se acuña el término protestante, cuando los príncipes firman un documento en el que protestan por una libertad religiosa para todos. Aquella persecución que hacían los emperadores fue cruel, pero ahora la persecución que estaba haciendo el cristianismo apóstata, tristemente era más cruel que la de los emperadores. Familias, personas inocentes estaban siendo puestos en la hoguera. Y entonces los príncipes de Alemania, de Austria, de allí del centro de Europa, firmaron un documento donde ahora a estas personas que protestaban, que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Roma, entonces se les llamó ¿qué? Protestantes. Y allí aparece Martín Lutero, era un monje. Y él, guiado por Dios, escribió 95 tesis. Primero, que la salvación es solamente en Cristo Jesús, que la salvación es gratuita, que tú no necesitas pagar por la salvación. Nada de indulgencia, nada de que deje caer dinero para que pueda ser salvada tu alma del purgatorio. No, nada de eso. Él publicó todo eso. Y entonces lo trajeron a este monje a una junta. Sí, lo trajeron a una corte. Y le dijeron: Lutero, ¿te retractas de lo que has escrito? Lutero, aquí tú pones a Jesús por encima de la tradición. Pones la Biblia por encima de la tradición. Y muchas otras cosas le compartieron a Lutero y le dijeron: ¿te retractas? ¿Te niegas? Y él dijo: no. Si ustedes me lo prueban con la Biblia, yo lo hago, y que Dios me ayude. Martín Lutero se mantuvo firme, que lo que había escrito era guiado por el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hizo Martín Lutero, mis amigos? En ese tiempo, él tradujo el Nuevo Testamento al idioma alemán, al idioma del pueblo. Para ese entonces la Biblia solamente estaba en latín.
Y si ustedes recuerdan, muchos años atrás, mis abuelitos, mis bisabuelos, dicen que las misas se daban en latín. Nadie leía la Biblia. La Biblia estaba en latín. Así que Martín Lutero dijo, no, la salvación es para todos, la Biblia es para que todos la leamos. Así que se puso, y Dios lo vio, hermano, que en 6 meses había traducido todo el Nuevo Testamento al idioma alemán y salieron como pan caliente, como hojas de otoño, se regaron por toda Europa, llegó a Inglaterra, y de Inglaterra entonces vinieron los padres peregrinos a Estados Unidos de Norteamérica. Los peregrinos traían la Biblia. Ellos eran creyentes en Jesús solamente y que no deberían estar bajo un poder humano, que era libertad de culto, libertad de conciencia y libertad de tener esa religión que siguiera siempre los escritos de la palabra. De allí, hermanos, viene la restauración de la verdad de Dios. La Edad Oscura en los años 1400. Los valdenses, Dios los preserva con porciones de la Biblia. Juan Hus, él estudiando la Biblia encuentra la obediencia es importante. Lutero, salvos por gracia solamente. Calvino, necesitamos crecer en la vida cristiana. Los anabaptistas en el estudio de la Biblia encuentran que el bautismo es solamente por inmersión, así como Jesús fue bautizado en el río Jordán. John Wesley dice, es necesario crecer en la fe, es necesario llegar a ser, ¿qué? Santificados para heredar la vida eterna. Miller, Dios levanta a este gran hombre con el mensaje de la segunda venida de Cristo, y de Miller sale el movimiento adventista que predica ahora el mensaje que está en la Biblia, que es el mensaje del sábado, el mensaje del estado de los muertos y el mensaje de salud. Mañana lo estudiaremos mejor, el mensaje en los sellos. Ahora, llegamos a la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia, la sexta iglesia. Recuerde, Éfeso, más al norte Esmirna, más hacia arriba Pérgamo, elevación, allá en la última. Luego empieza a descender Tiatira, Sardis, y llegamos a la iglesia de Filadelfia, 30 millas al sureste de Sardis, última ciudad del desierto, y se le conoce como la iglesia del amor fraternal. Esa iglesia que ahora surge en amor, surge en deseo de volver a compartir del evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque la edad oscura ya había pasado, esa edad media había quedado atrás. Ahora se había descubierto que la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si no hay Biblia, estamos en oscuridad. Por eso se le conoció la edad oscura. Y cuando viene el periodo de Filadelfia, es el tiempo del nuevo renacimiento, de un despertar, de una sociedad bíblica que empieza a publicar Biblias para ser enviadas por todas partes del mundo. Esa es la iglesia misionera. Esa iglesia, hermanos queridos, va del año 1798, cuando el obispo de Roma llega a ser preso por el general Berthier, y llegamos hasta el año 1844, cuando hay un inicio de la primera parte del juicio, que es el que se lleva a cabo en el cielo. General Berthier entró en Roma el 10 de febrero de 1798 y proclamó una república que abarcaba media Europa bajo las órdenes y legislación de Napoleón, con lo que el papado fue prácticamente muerto. Es lo que Apocalipsis 13 dice, que sufriría una herida aparentemente mortal. Ahora, en este periodo, hermanos, la iglesia cristiana, ¿sí?, surge con gran poder. Y la predicación de la gran verdad de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se proclama en muchos lugares de la tierra en forma simultánea. Yo creo que vienen conmigo en la Biblia. Yo he ido un poco rápido, hermano, porque nos quedan pocos minutos. Y quiero leer, hermanos, en el versículo, por favor. Quiero leer no leí de las promesas de la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 15. Miren lo que dice 3:5, perdón. Apocalipsis 3:5. La promesa: al que venciere será vestido de ropas, de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El jueves estaremos estudiando de qué manera
nuestro nombre permanecerá en el libro de la vida y el cuidado de que no sea borrado del libro de la vida. Sí, mi amigo. Un día se pasará lista. Y un día se va a mirar si tu nombre y mi nombre está en el libro de la vida y del Cordero. Pero debemos perseverar para que permanezcamos allí. Ya lo vamos a estudiar. Y luego dice en el versículo 7, escribe al ángel o al mensajero de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia que estaba en Filadelfia era fiel. Esta iglesia era entregada ya para compartir el evangelio de Jesús. Y dice que había puesto una puerta abierta. ¿Y qué significa esa puerta abierta? 1 Corintios 16:9, por favor. Primera carta a los Corintios, por favor, capítulo 16, versículo 9. Y dice así: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Cuando Pablo estaba predicando el evangelio, dice que se había abierto una puerta para la predicación. Y claro, tristemente Satanás se enoja y habían varios adversarios. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Miren cómo dice el libro de Colosenses, por favor, capítulo 4, versículo 3. Dice Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo dice que se abra una puerta, que se abra esa puerta para la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, ¿eso qué significa? Que puso una puerta abierta delante de él. Hermanos queridos, esa puerta se empezó a abrir. Esa puerta de las misiones. Es en ese periodo que William Carey va a la India, que David Livingstone va a África, que J.N. Andrews va a Europa. Es ese tiempo en que las misiones se formaron. La sociedad bíblica se formó en los años 1804 y allí la predicación del evangelio es simultánea por todo el mundo y especialmente un gran despertar por entender, estudiar y entender mejor las señales de la segunda venida de Jesús. Guillermo Miller inicia su predicación de la segunda venida de Cristo despertando el gran movimiento adventista. Mi amigo, adventistas significa que nosotros creemos en la segunda venida de Jesús, en ese advenimiento que Él prometió. ¿Sabe que esa es la promesa que encontramos más en el Nuevo Testamento? Esa es la promesa de la cual Jesús nos dijo que esperáramos, porque era la bienaventurada esperanza para nosotros de la segunda venida de Cristo Jesús. Y llegamos a la última iglesia, la iglesia de Laodicea. Laos, pueblo, Odisea, juicio. Una iglesia que pasaría por el periodo del juicio. Laodicea. Oh, miren conmigo, mis hermanos. Estaba cerca de Éfeso y Filadelfia. La ciudad más rica, hermanos, de Asia Menor. Gran cantidad de, ¿qué, hermanos? De bancos. Yo quiero que miremos, hermanos, porque ese periodo tiene que ver con el tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo. Eso es importante. Apocalipsis capítulo 3, por favor, versículo 14. Escribe al mensajero de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice Cristo Jesús, llegando con un mensaje especial a Filadelfia, a Laodicea. Y como en todas las otras iglesias, dice, yo conozco tus obras. En otras palabras, yo sé quién tú eres. Yo te conozco bien. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La Odisea era una ciudad rica, una ciudad que estaba al sur de Éfeso, de Filadelfia, y al oeste de Éfeso. Era la ciudad más rica de Asia Menor. Había gran cantidad de bancos. ¿A qué se debía que fuera tan rica, hermanos? Porque tenía mucho comercio, se movía mucho dinero en esa ciudad. Tenía un centro de moda,
con vestidos hechos de una tela muy cara de color blanco y negro. Aguas termales, hermanos, con minerales que al lavar la ropa, lo negro se hacía más negro y lo blanco más blanco. Allí se vendían las mejores telas y vestidos de toda Asia. Centro médico muy famoso porque había una piedra frigia y de esa piedra frigia sacaban un colirio para sanidad, para medicina de los ojos. O sea que ellos tenían todo lo necesario allí en la Odisea, todo. En el año 60 hubo un gran terremoto. Nerón envió una ayuda para ellos. Y usted sabe qué dijeron los laodicenses: no necesitamos su ayuda. No, devolvieron su ayuda para Roma. Eran autosuficientes, orgullosos. Y sabe que esa comodidad de la ciudad de la Odisea estuvo afectando a la iglesia también. O sea, primeramente el mensaje era para la Odisea. Ahora, déjenme decirles, hermanos, miren lo que dice Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 4. Allí en Colosenses, porque usted me dirá, pastor, pero eso fue una ciudad real. Claro que sí, hermanos. Colosenses 4, 15 y 16. Hermanos, la Odisea fue una ciudad. Allí había una iglesia en la Odisea también. Y Pablo le escribió una carta a los laodicenses. Colosenses 4, 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Pablo le dice, salúdenme a los hermanos de la Odisea. En algún momento Pablo pasó por esa iglesia de la Odisea. Cuando esta carta de los colosenses se haya leído entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Hermanos de Colosas, por favor, lleven esta carta y la leen allá en la iglesia de la Odisea. Y que la de la carta de que se le envió a la Odisea se lea también entre vosotros. ¿Sí ven, hermanos? Era una ciudad importante. Allí había una iglesia. Pablo le dirigió una carta que no sabemos dónde quedó. Pero, hermanos, esta iglesia se había acomodado a las cosas que estaban viviendo la ciudad. Muy cómoda, sin necesidad de nada. Y me interesa cómo dice, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, la Odisea estaba en el desierto. No tenía agua, fuentes de agua. Bajaban las aguas de Hierápolis y de Colosas. Y esas aguas bajaban por unos acueductos que están hasta el día de hoy, esos acueductos. Y cuando esa agua la traían desde allá, desde Hierápolis, como unas 5 millas, un poquito más, esas aguas llegaban tibias a la Odisea. Y de allí Jesús toma esa parte que vivía el pueblo. Ellos se quejaban, esa era la queja de los laodicenses, que el agua que llegaba tibia porque se calentaba durante el recorrido desde Hierápolis a la Odisea. Entonces esa agua era buena para bañarse, para muchas cosas, pero no para beber. Yo no sé, mi amigo, cómo tú te sientes, cómo te cae el estómago una agua tibia. No es buena. Y así os dijo el Señor, por cuanto ustedes están en una condición tibia, que no son ni fríos ni calientes, por tanto te vomitaré de mi boca. Esa condición, hermanos, que a veces nos es fácil amoldarnos a las culturas, a las costumbres de este mundo. Por allí decimos, tenemos un pie afuera y otro adentro. No, hermanos, al Señor no le agrada eso. No, el Señor dice, ya es hora que seas frío o que seas caliente, pero no juegues más en ser que tibio. Por favor, Dios que te conoce, Dios que me conoce, Él quiere que tú y yo entremos en la condición de estar frío o caliente. Pero Dios quiere que a través del Espíritu Santo estemos calientes. Por eso nos da un consejo muy especial. Mira lo que dice en Apocalipsis 3:18. Porque tú estás pasando esa condición de tibieza. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, no de nadie más, no del pastor, no del predicador, no del hermano, no del papá, no de la mamá, no, que vengas a mí y compres oro refinado en fuego para que veas, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con un colirio para que veas. Señor Jesús,
viendo esa condición triste de la iglesia para el tiempo del fin. Hermanos queridos, esta es la última iglesia. Este es el último mensaje. No hay más iglesia y no habrá más mensaje, porque el Señor vendrá al finalizar el periodo de esta iglesia. Él nos da un consejo en esta hora. Yo sé, mi hermano, que quizás las carreras de la vida nos lleven a estar muy preocupados con el trabajo. Y quizás por el lugar donde trabaja, que quizás tiene que estar en ciertas reuniones que puede comprometer tu fe. Quizás cuando está en tu trabajo, cuando está con tus amigos o en los deportes, no sé dónde, tú comprometes las verdades de la palabra. Tú crees que nadie te está viendo, pero hay uno que te está viendo. El Señor Jesús te ve. Y Él dice, yo no quiero que sigas tibio. Yo no quiero que sigas con un pie adentro y un pie afuera. No. Yo te aconsejo que de mí verdaderamente compres ese oro refinado en fuego. ¿Y qué es el oro refinado en fuego? Primera de Pedro. Voy a leerlo brevemente, hermanos. Primera de Pedro, permíteme en unos minutitos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Mira cómo dice el apóstol Pedro. Hablando de la fe. La fe que es probada. Ese es el oro refinado en fuego. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Como esa iglesia de la Odisea no tenía necesidad de nada. Así nos sentimos algunos hoy. Tenemos una buena doctrina, tenemos iglesias, tenemos esto. Y yo sé que también Dios te ha bendecido en algunos bienes. Pero hermano, no entre en la comodidad de esas cosas. Por favor. Yo sé que quizás con la pandemia de este virus que estamos viviendo en estos momentos, muchos nos hemos reavivado. Quizás muchos hemos dicho, Señor, estas cosas son pasajeras. Hermano, no esperemos que el virus llegue a casa. No, hermano, no esperemos que pase un terremoto, no esperemos que pase una inundación, no esperemos que pase una tragedia. No, hoy es el día de acercarnos al Señor y que nos dé esa fe genuina y que si pasamos por pruebas, vivamos la prueba, pasémosla, porque esa prueba que pasa por fuego, ese es el oro refinado, hermanos. Y vestiduras blancas, libro de Isaías, capítulo 61, versículo 10. Libro de Isaías, capítulo 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Hermanos, nuestros vestidos son como trapos de inmundicia. No hay ni uno solo bueno. Por lo más que hayas estudiado, por lo más que tú hagas obras de misericordia, por lo más que tú hagas, nuestra justicia está lejos de lo que Dios requiere de nosotros. Esas vestiduras blancas es las que nos da la justicia de Cristo Jesús. Y de esa única manera es que no se descubre nuestra vergüenza ni nuestra desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El único colirio espiritual que nos ayuda a ver y a entender las cosas de Dios es el Espíritu Santo. Hermanos queridos, este es el momento en que tú y yo vayamos al Señor, nos entreguemos a Él de corazón y aceptemos este último llamado. Apocalipsis 3:20. Mire, hermanos queridos, dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor está ¿dónde, amigos? ¿Dónde? A la puerta. Y si está a la puerta, quiere decir que en algún momento lo hemos dejado afuera. En algún momento, ya sea a la puerta de tu corazón, a la puerta de tu familia, de tu hogar o a la puerta de nuestra iglesia. Pero de alguna manera, hermanos, Jesús se nos está quedando afuera. ¿Por qué? Porque estamos ocupados con tantas cosas. Las cosas del trabajo, las cosas de la escuela, las cosas de familia, las cosas de deporte, las cosas no sé qué más está ocupando tu vida. Y como tienes comida y como tienes un techo y como tienes un auto y como tienes algunas cosas, entonces estás satisfecho y no tienes necesidad de nada. Cuidado. Cuidado, hermanos, que estemos dejando a Jesús a la puerta. Hoy Jesús quiere entrar a tu corazón. Él quiere entrar a tu hogar, mi hermano. Hoy quiere entrar a nuestra iglesia. Hermanos, no es tanto hacer cosas para Dios, es que Dios sobre nosotros y Él nos inspire para hacer cosas especiales juntos. Porque Él dice, si alguno oye mi voz
tristemente. Aún estando en alguna iglesia, aún estando como líder de algún programa religioso, dice, si tú no escuchas mi voz y si tú no me permites entrar y cenar contigo y tener una relación contigo, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La cena, allá en el oriente, es el momento de comunión más importante de la familia. El cenar, hermanos. El cenar allí es tener relación, tener comunión, tener intimidad. Y el Señor Jesús dice, yo estoy a tu puerta llamando. Si abres la puerta de tu corazón o de tu hogar, yo voy a entrar. Sí, permíteme entrar. Y sabes, vamos a hacer relación, vamos a hacer intimidad, vamos a hacer comunión. Y si tú me dejas entrar, tendremos una comunión especial. Y con esa comunión con Jesús vendrá un reavivamiento y estaremos calientes en Cristo Jesús y estaremos entonces listos para que cuando Él venga podamos recibir esta promesa. Mira la promesa última del libro del Apocalipsis. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Hermano, el libro de Apocalipsis es para vencedores. Jesús venció y con Él también seremos vencedores. Hermanos, Él nos va a dar que nos sentemos con Él. ¿En dónde? En su trono con nuestro Padre Celestial. Hermanos queridos, yo quiero sentarme un día con mi Señor Jesús en su trono. ¿Quieres tú, mi hermano? ¿Quieres tú, mi amigo? Ser parte de ese pueblo que cuando Jesús venga, podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Cristo viene pronto, mi amigo. Cristo viene pronto, mi hermano. Preparémonos. Hoy es el día de abrir la puerta de nuestro corazón. Hoy es el día de entrar en una relación, en una intimidad, en una comunión especial con Jesús y vivir con Él fielmente hasta cuando Él venga. Yo quiero orar por ti, mi hermano. Quiero orar por ti, mi amigo, para que el Espíritu Santo pueda fluir en ti, pueda guiarte a estar en una comunión con Él, que, hermanos, seremos salvos solamente por esa relación con Jesús. La salvación es individual. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, si abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él. La salvación es individual y Dios quiere obrar poderosamente en tu vida. Voy a orar por ti, mi amigo, en estos momentos, para que una vez más, su corazón se reavive y una vez más entre en comunión con Jesús. Oremos. Amado Dios, gracias por haber hablado a nuestros corazones en esta tarde. Gracias, Señor, porque este mensaje es para mí. Sí, hubo 7 iglesias en 7 diferentes ciudades. Todas, Señor, tienen mensaje para nosotros. Pero esta última iglesia, la iglesia de la Odisea, me habla a mi corazón de que pueda salir del conformismo de este mundo, de que pueda dejar a un lado, Señor, esas cosas tibias, de tibieza espiritual, y que, oh Padre, a través de esa bendición de tu Espíritu Santo, podamos abrir nuestro corazón a Jesús, podamos tener una comunión fiel con Él y podamos salir vencedores con Él y un día sentarnos con Él en la patria celestial. Bendice a mis amigos, Señor, por favor, y que puedan haber decisiones para la eternidad. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.